¿Alguna vez te has sentido insatisfecho con tu apariencia? ¿Alguna vez has sentido que tal vez las cosas serían distintas si tu rostro fuera otro? Si tal vez aquella persona se habría fijado en ti si cambiara la forma en la que el mundo te ve. O tal vez si pequeños o incluso grandes cambios mejoraran la propia forma en la que te percibes. Bueno, puede que no todo sea tan fácil. Puede que haya variables más allá de la apariencia, lo que determina diversos factores en tu vida. Lo que podría haber sido otra película de cirugía milagrosa con horribles consecuencias es en realidad una cinta que tampoco parece ponerle tanto enfoque a esta solución mágica, y que en su lugar se dedica a hacer un estudio de la propia mente humana, sus relaciones y cómo inclusive la forma en la que nosotros mismos nos vemos termina afectando de una forma u otra la manera en la que el mundo nos ve. Edward es un aspirante actor que padece neurofibromatosis, un padecimiento del sistema nervioso que causa el crecimiento incontrolado de tejido a lo largo de los nervios, una afección que le trae problemas tanto personal con problemas para relacionarse con las personas a su alrededor, como profesionalmente, donde parece verse relegado a la misma clase de papeles. El trabajo de Aaron Scheinberg constituye por un lado en un guión por momentos bastante incómodo, no porque sea mal escritor, sino para reflejar esa misma incomodidad que siente Edward al momento de tratar con las personas, muy probablemente porque muy pocas veces lo ha hecho de forma significativa, y por el otro en una dirección con planos largos, en especial si consideramos que es 2024, la gente ya tiene atrofiada la concentración si el plano no cambia tras 5 segundos, además de por momentos bastante pesada, en específico tras terminado lo que podríamos decir que es el primer acto, por una razón que estoy a punto de comentar, pues es aquí donde una milagrosa cura se hace presente en la vida de este desdichado hombre, algo que podría cambiar radicalmente su apariencia. ¿Cómo funciona este tratamiento? ¿Qué efectos conlleva? O inclusive, ¿qué siquiera le están inyectando? Pero nada de esto importa. Esto no es una película de fantasía o de ciencia ficción. Esta cura solo es un MacGuffin, un recurso diseñado para hacer avanzar la trama, pero que no tiene efectos reales en la misma. Nosotros no sabemos quién es toda esta gente, sus propósitos o qué siquiera buscan probar con esta serie de tratamientos experimentales, un reconocimiento médico, ganancias o simples avances en las cirugías plásticas. No importa. Esto llega al punto que en repetidas ocasiones se mencionan una serie de efectos secundarios, los cuales nunca se llegan a presentar. De hecho, todo esto, todo lo relacionado con los médicos, el tratamiento, etcétera, 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 desaparece al llegar a los 50 minutos de película, de una película de casi 2 horas de duración. Porque el punto no es el tratamiento ni sus efectos biológicos en el cuerpo de un ser humano, sino más bien las consecuencias, sí, pero a nivel psicológico, y no porque esto haya tenido algo que ver con la forma en la que funcionara la mente del protagonista de este metraje, pues ya no queriendo vivir la realidad que ha experimentado por tantos años, aprovechando su radical cambio en cuanto a su apariencia, Edward no tiene mejor idea que fingir su muerte para así poder tener un nuevo comienzo. Tras esto han pasado años, pero las cosas vuelven a cambiar más pronto que tarde cuando su vida regresa a una persona de su pasado. Esto a través de descubrir que su antigua vecina, Ingrid, aspirante a dramaturga y de la que estuvo enamorado, está haciendo una obra de teatro basada en la relación que ella tenía con él y el tráfico final que la misma tuvo, pues ella pensaba que de verdad Edward había muerto, probablemente producto de un suicidio, como lo había escuchado hace bastante tiempo. Es tras presenciar pero también participar de un ensayo de su propia vida que Edward queda perplejo con un vacío en sus ojos. Su vida tras este aparente milagro en forma de cura parece haber dado un giro de 180 grados, un mejor apartamento, un mejor trabajo, amigos, una vida social plena, incluso una vida sexual. Pero ¿es en verdad feliz en esta nueva vida? Hay un interesante paralelismo entre su trabajo soñado, el de actor, con su trabajo actual, bienes raíces, porque podría decirse que en ambos casos vive de su imagen, pero en uno es desdichado y sin el éxito que desearía, pero que al fin y al cabo era lo que le gustaba hacer, y en el otro, sí, tiene un éxito profesional en toda regla, incluso llegando a ser la cara de su empresa, pero que es algo que nunca llegó a satisfacerlo, además del claro hecho que uno es una expresión más artística, mientras el otro representa posiblemente una de las caras más ruines de lo que es el capitalismo, si no fuera por los bancos, claro, aunque bueno, seamos sinceros, muchas diferencias entre los dos no hay. Y es que el tratamiento podrá haber funcionado de maravilla, Dios santo, pasó a tener el rostro de Sebastian Stan, que más quiere en la vida, pero
las cosas siguen igual. El punto de esta cinta es mostrar cómo las cosas en el fondo no cambiaron en lo absoluto. Aún con un nuevo rostro, inclusive una nueva identidad, las mismas cosas del pasado se siguen repitiendo. La gente seguirá viendo esas pequeñas imperfecciones en su apariencia, seguirán viéndolo en el metro, seguirán haciendo chistes de cómo se ve. Y sí, tal vez las cosas a nivel superficial sean más fáciles. Digo, el tipo pasó de vivir acá a acá. O sea, pero volvemos a esta escena donde se hace la elipsis porque esta mujer dice algo muy interesante. I think you have mice. I saw some droppings. Ugh. You need a cat. Referencia a su vida pasada, tal vez, pero el punto es que tal y como su apartamento funcionaba como un reflejo de su vida, acogedor y amigable a primera vista, pero pudriéndose en el interior, algo que se hace más evidente cuando el momento donde Edward ve que el tratamiento está rindiendo frutos al ver cómo su herida desaparece por arte de magia, coincide con el momento donde una rata, o más bien el cadáver de una, cae de la grieta de su techo. Su nuevo apartamento es más de lo mismo. De todos los colores predomina el blanco, la pulcritud, que no parece encajar con el comentario de esta mujer, sino más bien hace referencia a lo vacía que es la mente de Edward, y el desorden presente en este plano es el complemento de su mente, hecha un desastre. Él quería ser actor y terminó trabajando en el sector de bienes raíces. Pero, ¿puede acaso este reencuentro ser una oportunidad de poner su vida en pie? Al inicio parecería ser el caso, el inicio de tanto una carrera como actor como de finalmente una relación con Ingrid, pero siempre hay algo que no termina de estar bien. La sexualidad presentada en la cinta es igual de interesante. En lo personal, no es de mi gusto la presencia de este tipo de escenas en películas porque muchas veces parecen ser meras excusas para mostrar carne, dejémoslo así. Pero esta película utiliza este recurso de una forma muy inteligente. Realmente solo hay 3 escenas con una carga sexual. La primera en el bar, cuando el tratamiento muestra surtir efecto con un Edward con un rostro totalmente nuevo. Acá lo importante no se presenta en la felación per se, sino más bien por la forma en la que está ejecutada la escena, el color rojo representativo de la carga sexual presente, con una cámara que deja de lado el acto sexual centrándose más en la actuación de Sebastian Stan, que insinúa que este nuevo rostro le permitió por primera vez tener relaciones sexuales de cualquier tipo. La segunda escena, más adelante tras el salto en el tiempo, es más bien insinuada y por sobre todas las cosas plana, porque la escena es lo que sucede después de un encuentro sexual que carece de pasión de cualquier tipo. La conversación sin cariño o aprecio de ninguna clase, con una paleta de colores que reemplaza el rojo por el color más plano posible a nivel de emociones, el blanco. El sexo pasó de ser algo anhelado, experimentado por primera vez, a ser algo que ya no tiene significado alguno. Y ya la última escena de este tipo, la única con un coito y desnudos igual de explícitos, lo que podría mostrar la conexión entre los dos personajes, pero que no se queda solo ahí, sino que la misma toma un giro extraño cuando surge una idea. You have the mask. What? Put it on. Why? Just do what I tell you. Y a esto se le pueden tomar varias interpretaciones, iniciales claro, como un morbo de tener relaciones sexuales con su propia creación, pero que conforme avanza el metraje esta interpretación se destruye y se reemplaza por el hecho que, en verdad, ella se veía atraída genuinamente por Edward, y no lo digo con esa estupidez de ver distinto a las personas cuando nos enamoramos, algo a lo que la propia película se dirige directamente destruyendo esa afirmación, sino que en efecto, uno ama a las personas por lo que son, no hay necesidad de verlas de forma distinta, pero esta escena termina en las risas, el ridículo, porque él no es Edward, o al menos no es el tipo que conoció. Es ridículo tener sexo con un tipo enmascarado, lo cual es parte de la ironía de la escena porque se aplica a varios niveles, porque Edward, aún sin esa máscara, no deja de ser un tipo enmascarado, bajo la identidad de otra persona, bajo el sobrenombre de Guy, que debe ser el nombre más genérico del mundo, pues literalmente significa chico o tipo. Dejó de ser el mismo para ser nadie, y eso se hace más presente con la aparición del tercer personaje de esta película. Oh, pardon the intrusion. I met this casting director. Unique and unusual physiognomies is a speciality. And he told me about this interesting play you're auditioning for and thought I could potentially be a perfect fit. So I'm no actor, but I thought, let's come down here, give it a gander. And from the tidbit I've just seen, seems like a rather curious piece. But alas, I see the role filled, and rather ably, I must say. So, congrats to all involved, and best of luck. Break a leg.
as they say. I'll be sure to see it when it comes out. Take care. Oswald. Oswald es de lejos el personaje más interesante de toda la película porque es en menor o mayor medida el que le da buena parte de su significado, porque tal y como el trabajo y la pasión de Edward servían como dos caras de la misma moneda, el propio Edward y Oswald funcionan de la misma manera. La vida parece sonreírle a Oswald, a pesar de su apariencia, pues es un tipo que padece de la misma condición que el protagonista del filme, de una manera que ni siquiera Edward, con tan drástico cambio físico que tuvo, parece hacerlo. Y es esa buena parte de la ironía de esta película, mientras con Edward la película parece recordarnos a diestra y siniestra, ya sea a través de sus personajes, situaciones o incluso de forma directa a través de su dirección, su apariencia física, es algo que nunca pasa con Oswald, y eso sucede por la propia forma en la que se ven a sí mismos. Edward creía que su vida mejoraría hasta el momento en el que su apariencia cambiara, que es la razón por la que se sometió a dicho tratamiento en primer lugar, un pensamiento que se propagó en ese mismo entorno donde por un lado gente que buscaba curarlo, entre kilométricas comillas, parecía mirarlo de forma despectiva y por otras tratar su apariencia como algo malo per se, eso con sus respectivas excepciones, mientras Oswald siempre se aceptó a sí mismo. Su apariencia es la que es, eso no se puede cambiar y eso no es algo malo. Por el contrario, no es su apariencia sino su carisma la razón por la que las personas quieren estar junto a él, algo que él mismo menciona abiertamente en cierto punto de la película. Aun cuando ambos tenían ambiciones y deseos que no podían cumplir de todo por sus propias limitaciones físicas, en ambos casos, silbar, por decir solo un ejemplo, al final puede que no todos sean los sucesos, triunfos y desdichas de la vida de una persona, sino más bien cómo la persona afronta dichos acontecimientos lo más importante para el final. El victimismo no va a llevarte a ningún lado, sino que solo te va a estancar. Obvio, la cinta no quiere decir que sea así de fácil, que con una buena actitud todo se va a solucionar, porque sería tan reduccionista como decir que la apariencia lo es todo, y en efecto, ayuda. Este tipo mejoró mucho su vida por el simple hecho de ser alguien más atractivo, pero eso no lo es todo, y tal vez esa sea la razón por la que la película hace hincapié, en especial al inicio, de aquellos sucesos ajenos a la vida de Edward, en especial a la de uno de sus vecinos, solitario y visiblemente un tanto amargado, que posteriormente se le ve junto a una mujer, presumiblemente una cita o incluso su pareja formal, solo para unas cuantas escenas después descubrir que se ha suicidado. ¿Qué pasó aquí? No lo sabemos, pues cada persona tiene una vida distinta a la nuestra, con sus propias complicaciones que muchas veces escapan a nuestro entendimiento. Edward resiente a Oswald, no porque le desagrade, sino por todo lo contrario. Es porque ve en él todo lo que él nunca pudo ser. Y creo que el mejor ejemplo de estos sentimientos y la relación que mantiene con él es la escena del karaoke, donde Edward no puede hacer nada más que quedarse atónito ante la forma en la que las personas miran a Oswald, casi con admiración, como si fuera un amigo de años, porque esa es otra cosa. Él sí parece tener amigos reales, mientras Edward no, y es hasta lógico, porque Oswald es una persona real, mientras Edward es solo un tipo que vive una vida falsa, una vida que atrae a amigos de esas mismas características. En esta escena, su vestimenta, una chaqueta de color rojo, representa ese sentimiento de casi resentimiento que crece dentro de él, que debajo solo esconde un vacío inmenso representado en ese color blanco de su camisa, una camisa la cual, por más prendas que utilice por encima, está presente en muchas otras ocasiones a lo largo de la película. Hay un vacío que nunca logra ni logrará llenar si no cambia lo que en verdad importa. Hay un mensaje de superación y de aceptación muy presente a lo largo de la película. Cuando Edward actúa de Edward, valga la redundancia, la obra es casi una tragedia, pero cuando Oswald hace presencia, la obra cambia hacia un relato más optimista, como si de un reflejo de los actores que interpretan estos personajes se tratase. Pero me interesa particularmente esta discusión que tienen los tres personajes con respecto al transcurso que va tomando la misma, pues cuando Oswald va desplazando poco a poco a Edward del papel principal, surge una idea para no reemplazarlo totalmente, de que este último sustituya al otro al final de la presentación, como de una representación de cómo el amor hace que veamos distinto a las personas, comparando todo a la Bella y la Bestia. Bella no se enamoró de Bestia por su apariencia, sino otras cualidades. Moraleja bonita para un cuento infantil, pero estúpida y peligrosa para la vida real, y en especial para la historia que estos personajes intentan contar. A Edward obviamente le molesta este enfoque, porque tomar esa interpretación sería sentir como su apariencia
apariencia actual es la versión mejorada y superior de su apariencia anterior. Obvio, no lo dice a través de él, sino de Oswald, una decisión que finalmente se toma en primera instancia, pero que posteriormente se deja de lado para futuras interpretaciones tras darse cuenta del problema que esto suponía. El amor no es ver distinto a las personas, sino amarlas y aceptarlas por lo que son. Lo otro es una mera idealización que está muy lejos de un amor verdadero. Edward nunca logra entender qué es lo que en verdad los diferencia, llegando al punto de usar la máscara y a empezar a comportarse de una forma más extrovertida como una torpe imitación de Oswald, creyendo que así cambiarán las cosas. Obvio, eso no pasa. Un análisis que nunca terminé de The Office, enfocado a la historia romántica principal de la serie, llegaba a la conclusión que la razón por la que las primeras temporadas hacían tan difícil la relación entre sus dos protagonistas era porque es imposible amar a alguien y tener una relación duradera con esa persona si antes no hay amor y respeto hacia uno mismo. Y eso también se hace presente aquí. Edward nunca pudo tener una relación duradera y real con Ingrid porque nunca se aceptó como era, ni antes ni después de su tratamiento. Pero esto es algo que él nunca termina de entender ni de aceptar, representado en otras cosas en el propio apartamento, que primero es de Edward pero que después es de Oswald, algo que alimentaba este sentimiento de que este último le está robando la vida, pero hablaré de eso en un momento. Sí, era acogedor, pero volvemos a lo antes mencionado, de aquella podredumbre que se iba acumulando poco a poco, pero más allá de eso nos podemos dar cuenta de que casi siempre se mantiene oscuro, viviendo entre las sombras tal y como su dueño, y hasta en cierta medida gracias a la posición de la cámara se mira más pequeño de lo que es en realidad, en especial si lo comparamos con el apartamento contiguo, o sea el de Ingrid. Pero cuando Oswald renueva el lugar, este lo llena de la misma vida y alma que le emana. Hey man, mind if I grab one of these seltzers? Yo no creo que mate al terapeuta como una forma de sacar su ira y desahogarse con el mundo, porque bajo esa lógica pudo hacer lo mismo con Oswald, quien presenció todo y que de cierta manera era una de las fuentes de sus enojos, y no lo hizo. Yo creo que lo mata por este comentario. What the fuck is going on in here? What's going on with his face? Fuck, I mean, is he rich or something? Like, what is she? Is she? That's the craziest shit I ever saw. Edward nunca deja de ver que la vida que lleva Oswald con Ingrid es la vida que él pudo tener junto a ella, pero al mismo tiempo limitándose a ser un mero espectador de la misma. La propia forma en la que termina incapacitado es prueba de ello. El guionista, o sea Aaron Scheinberg, pudo dejarlo simplemente con un brazo roto o sí con las piernas rotas, pero está completamente enyesado. No puede hacer más que ver lo que sucede a su alrededor, y es esa misma razón por la que este comentario termina hiriéndolo tan profundamente. ¿Qué acaso las personas no tienen derecho a ser felices junto a las personas a las que aman más allá de su apariencia? La última escena es solo la confirmación de todo lo que he estado diciendo, haciendo un paralelismo entre algo tan simple como elegir comida en un restaurante con algo tan complejo como la vida de Edward. Al inicio él no sabe qué elegir en el menú, tal y como nunca supo qué realmente hacer con su vida, a lo que Oswald responde: no has cambiado nada. Porque en efecto, él no lo hizo. Una oportunidad cambiando su exterior no sanó su interior, tal y como aquella mancha que dejó que se propagara en su apartamento y que al momento de ver reparada solo quería que volviera a ser presencia, solo por desearle al nuevo dueño el mismo futuro que él. Un tema que está lejos de ser incluido en las etapas finales de la película, sino mencionado indirectamente a través de las repetidas menciones y apariciones de un libro, The Bluest Eye. Well, if you're not too busy. No, I mean, I've just had jiu-jitsu practice, so I'm a bit sweaty. But other than that, I was just going to sit in the park and read my book. What are you reading? The Bluest Eye by Toni Morrison. That's one of my favorite books. Really? Oh, no way! As it so happens, I was inspired by Guy to pick it up. He's got these piercing blue eyes. And when I first saw them, I was like, oh, that reminds me. I never noticed your eyes, Guy.
un libro de 1970 que trataba de una chica afroamericana que anhelaba tener ojos azules, una característica que la haría más bella, según los estándares culturales de belleza blancos. Yo creo que se entiende con solo escuchar el argumento cuál es la conexión entre el libro y la película, pero esto es inclusive directamente mencionado al inicio del metraje. Look, God, all unhappiness in life comes from not accepting what is. Porque tal y como en aquel ensayo donde a Edward se le caían los trozos de maquillaje del rostro mientras actuaba su propia vida, como si de una metáfora se tratase de que, por más cambios en su apariencia, su máscara se caía solo para revelar el que era y seguía siendo su verdadero ser. La actuación de Sebastian Stan parece a primera vista cambiar mucho de Edward a Guy. Uno es más torpe a la hora de moverse y camina un tanto jorobado y viendo hacia abajo, mientras el otro es casi lo opuesto, pero es en su mirada llena de soledad y vacío donde nos damos cuenta de que sigue siendo el mismo tipo del inicio. Edward es simplemente un hombre diferente que nunca cambió.